estaba escuchando las canciones y mientras estaba hablando la hermana Sandra, me sorprendía que en realidad todo está como, bueno, Dios siempre conecta todo, ¿cierto? Porque precisamente del tema que voy a hablar va relacionado con eso, con el tema de la identidad en Cristo, de mantenernos firmes precisamente en estos tiempos venideros. Entonces, pero Dios me lo presentó ya desde un punto de vista de mayor fortaleza, porque como venía compartiendo Ciro y Aileen, ya no hay que en realidad, uno ya es conocedor, uno sabe que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, que Dios obra a través de milagros, ¿cierto? Pero en realidad uno ya tiene que dejar de lado el tema de la excusa de sentirnos como en menor cantidad, menospreciados, sino que ya pararse firme y en concreto pedirle a Dios que nos dé fortaleza solamente para sobrellevar lo que venga. Porque ya estamos viviendo tiempos difíciles. Como se ve en el tiempo actual, ya cada vez se observa más de que en verdad los actos, que el bien se considera mal y el mal se considera bien. Y ya está totalmente naturalizado. Es decir, ya prácticamente no se cuestiona. Entonces ya estamos en un mundo así, y qué más que resta en realidad es mantenernos, ¿cierto?, de pie, mantenernos firmes, mantenernos con un argumento claro de quiénes somos, de nuestra herencia, de que somos hijos de Dios, o de que también, de que Dios está a la espera de que cada uno de aquellos que no le conocen se reconcilien con Él y se mantengan firmes, porque ese es el único camino. Ahora, independiente de igual somos seres humanos, ¿cierto? Y estamos dentro de este mundo y quizás muchas veces, a pesar de ser cristianos, podemos sentirnos igual menoscabados, podemos llegar a sentirnos igual con tristeza o con desánimo, porque vemos que en realidad las cosas de repente están tan malas, pero ahí está Dios. Y así como Dios también a mí me dijo, reenfócate, bueno, les comparto y Dios quiere que nos reenfoquemos. Entonces tenemos que dejar a un lado ya las voces del enemigo y recordar que Dios quiere obrar a través de nosotros, ¿cierto? Dios nos quiere usar. Eso lo debemos tener claro. Y para ya ahondar y entrar en este tema de cómo Dios nos quiere reenfocar, es importante en realidad que les quiero mencionar de que cada uno debe ser consciente que cada uno es responsable de su mente y corazón. Y cada uno también, por ende, es responsable de lo que deja entrar a nuestra mente y corazón. Entonces, nuestro crecimiento personal depende principalmente de dos cosas. Y esto lo quiero compartir porque quizás podríamos estar, viendo cómo está en realidad el mundo que nos rodea, podríamos estar en un periodo de estancamiento. Entonces, Dios nos dice que nuestro crecimiento personal depende de, primero, el conocimiento que tengamos de Dios. Tenemos que empaparnos de eso, ¿cierto? Cada día a través de su palabra. Y en el conocimiento de quiénes somos por medio de Dios. Pero es importante, entonces, como les decía, reconocer esa responsabilidad personal. Porque está bien, podemos venir a la iglesia, podemos, ¿cierto?, alzar nuestras manos, brindar la mejor adoración, recibir consejos de nuestros pastores, de nuestros hermanos, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, todo repercute en que la decisión final es nuestra, ¿cierto? Respecto de en verdad qué decisiones vamos a tomar, cuál va a ser nuestra prioridad, cuáles van a ser nuestros pensamientos, a quién vamos a acudir en medio de la aflicción, a las promesas de Dios o a nuestras emociones, a nuestras imperfecciones. Entonces, como les decía, depende de nosotros el avanzar, el ya dar pasos más allá en nuestra vida espiritual. Y para ello debemos tomar la decisión de ver la vida de Dios, pero ya en nosotros, ya de dejar a un lado ya las excusas y comenzar a dar fruto. Para ya dejar de mostrar una careta y ya de aparentar, porque se nos van a presentar circunstancias donde ya tenemos que mostrarnos firmes ante nuestra postura. Y tenemos que aceptar en realidad de los principios bíblicos, tenemos que aceptar las enseñanzas de Cristo y aceptarnos como pecadores, pero que estamos en búsqueda de ese perdón. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador y proclamarnos como hijos de Dios. En general todos tenemos necesidades, ¿cierto?, de pertenecer a algo, de ser reconocido. Así se ve como en la sociedad en general. La gente eso como que busca. El mejor título, el mejor puesto, el mejor salario.
igual ese dejo como de ser reconocido. Pero tenemos que tener claro que en realidad la búsqueda de cada uno de estos, o sea, yo no dejo de ser de que uno igual busca la perfección, de que uno en el sentido de que, porque uno igual quiere brindar siempre lo mejor para uno, porque uno es hijo de Dios, ¿cierto? Pero enfocarnos, o como el mundo lo ve, poner el centro en ello, en realidad demuestra solamente de que tenemos, la humanidad en sí tiene ese vacío en el corazón. Por eso muchas veces busca como les decía, en el mejor puesto, en el mejor trabajo, busca en los mejores títulos, o busca incluso en cosas más tránsfugas, así, ¿cierto? Como otro tipo de... Entonces, ¿pero por qué? Porque hay una necesidad de búsqueda de algo más. Y eso, como lo venía diciendo el pastor, como lo venía diciendo la Aileen, es un espacio, ¿cierto? Vacío que cada uno tiene y que solamente puede ser llenado y tiene el nombre de Jesús, ¿cierto? De Jesucristo. Entonces, es importante y tenemos que tener claro de que ya tenemos que dejar de identificarnos con Adán, ¿cierto? Este hombre que en realidad él pecó, él desobedeció a Dios. Pero algunos todavía se creen que todavía están en ese tiempo, que todavía somos pecadores, que todavía... Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en este caso? Es identificarnos primeramente con Jesús, el que glorificó en todo al Padre. Y un ejemplo que se señala de esto está en Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la de mi Padre. ¿Cierto? ¡Wow! Eso es... Jesucristo se mantenía firme y claro. Entonces, esa debe ser nuestra postura también. Ese debe ser también nuestro discurso. Esa debe ser nuestra verdad cuando nos enfrentemos hacia tipos de, muchas veces, de cuestionamiento o de respuestas que esperan de nosotros. Por ende, Jesús es vida. Y Él es nuestra esperanza. En Juan capítulo 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Clarito, ¿cierto? Él es la vida y Él es la esperanza. Entonces, a eso en realidad es lo que yo creo que Dios nos está amonestando y nos está inquietando, por lo menos a mí, porque igual me he tenido que ver en situaciones, personalmente, donde... Independiente de cómo se vean los factores externos o del ambiente donde uno pueda estar inserto, a uno le van a preguntar. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Sí, yo soy un hijo de Dios? ¿O sí, yo no transo en ciertas conductas? No, yo no transo, no me mantengo firme en eso. ¿O voy a ceder? Ya para sentirme que pertenezco a algo, ¿cierto? Para no ser rechazado, para no sentirme menospreciado. Entonces, Dios ya quiere que tomemos posturas claras porque los tiempos se ven difíciles, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar claros y tenemos que tener definida nuestra identidad como hijos de Dios. Sabemos y reconocemos que vivir en Cristo nos da una nueva identidad. Y no en el sentido literal de recibir algo, sino que más bien de que en esa identidad porque somos hijos. Una vez que nosotros lo aceptamos, ¿cierto? Él nos reconoce como hijos. El arma principal de Satanás es decirte que no es cierto. No. O sea, con tanta imperfección y te crees hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Satanás nos lleva a ese cuestionamiento. No, tú no lo puedes ser. O sea, imposible. ¿Cómo te miras tan arriba? Entonces, en la salutación de los corintios, Pablo les dice, esto en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hace hincapié, o quiero hacer hincapié en este versículo en que inicialmente se presenta el hecho de que somos llamados a ser santos. Es decir, tú no eres santo por tus logros, tú no eres santo por la mejor nota, tú no eres santo por el mejor trabajo, tú eres santo o por los mejores méritos, ¿cierto? Sino que ¿por qué? Precisamente porque fuiste llamado a hacerlo. Una vez que reconociste a Dios como tu Señor, tu Salvador, como tu Padre, tú fuiste llamado a ser hijo de Dios. Debemos tener claridad en que, por ende,
nosotros tenemos igual la libertad de decidir entre el pecado y la santidad. Bien, en base a esa libertad, entonces, esto nos lleva igual a preguntarnos porque antiguamente, ¿cierto? Estábamos en pecado y éramos esclavos de él, pero ahora somos libres para vivir en santidad y libres para vivir en ello, ¿cierto? Entonces, por ende, ya no somos meros pecadores, ¿cierto? Antes de que viniera Jesucristo, nosotros en realidad vivíamos en perdición. Nosotros éramos pecadores y no había más opción en realidad. Pero hoy tenemos la bendición de poder escoger. O si pecamos, mantenernos en eso, o en realidad reivindicarnos, reconocer nuestro pecado, llevarlo a los pies de Jesús, ¿cierto? Y transformar, ¿cierto? Porque Dios es un Dios transformador. El pecado era nuestra naturaleza. Ahora tenemos la libertad de decidir, como les decía, entre el pecado y la santidad. Al ser hijo de Dios, podemos recibir los privilegios de nacer de nuevo. La vida, en este caso, que Él nos da. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es tratar de que Dios, como les decía, nos acepte por medio de conductas, por medio de una postura, por medio de un vestuario quizás en específico, por medio de tener como les decía, una conducta determinada, por medio de escuchar música cristiana todos los domingos. Entonces, que se da mucho de hecho. Entonces, podríamos llegar a pensar que con esas conductas en realidad las estamos haciendo, ¿cierto? Pero en realidad esto es uno de los mayores errores, es en realidad vivir en base a religiosidades, porque Dios quiere, ¿qué quiere? Siempre nosotros lo pronunciamos, que estemos en una relación, que estemos en contacto con Él. Tenemos que tener claro que Dios ya nos aceptó. Dejemos de pretender en realidad ser perfectos o tratar de impresionarlo, porque ya tenemos claro de que no lo somos. Y no hay nada en nosotros que en verdad lo pueda impresionar. Él ya nos aceptó y ya nos amó. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Ya el viejo hombre quedó en el pasado, ¿cierto? Y ahora Él nos está dando una nueva naturaleza. Y Él quiere darte una nueva naturaleza. Debemos evitar centrarnos en nuestros pecados, en nuestro pasado, ¿cierto? En los errores que cometimos. Todos hemos pecado. Y esto puede haber creado exactamente una herida en nuestros corazones. Esto puede haber repercutido en tomar malas decisiones, sentir vergüenza, estar pagando las marcas o las manchas de ese pecado. Es algo que sí, efectivamente nos puede suceder. Y lo vemos incluso en el mundo cuando muchas veces las personas viven en amargura, ya sea por un abandono, por una familia quebrada, por un padre que no se hizo cargo, ¿cierto? Por una pérdida muy grande, y muchas veces con años atrás, y todavía queda. Entonces, el pasado no nos debe definir, ¿cierto? La gracia de Dios es la que debe hacerlo. ¿Por qué? Porque somos hijos. Cuando Dios nos ve a Jesús. No nos condena por nuestros pecados, sino que si lo hemos confesado, si lo reconocemos nuestro pecado, tenemos libertad en Él. Y nadie debe hacernos sentir vergüenza o culpa por lo que Dios ya pagó en la cruz. Su gracia maravillosa ha cubierto todo ese pasado de dolor, ¿cierto? Dios hace las cosas nuevas y Dios se encarga de sanar. Dios se encarga de restaurar. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, este versículo en sí, respecto a que, ¿qué es lo que se busca en sí? Ya no estamos en condenación, dice, sino que de andar conforme al Espíritu, humanamente podríamos llegar a preguntarnos, entonces, bueno, claro, ¿y cuáles son los beneficios entonces de estar en este caso, de tener a Dios como nuestro Padre? ¿Cuáles serán esos beneficios? La gente incluso en el mundo podría preguntárselo. ¿Ya? Pero ¿y cuáles son los beneficios de...? Bueno, obviamente personas nos pueden preguntar, no podemos caer en la vida, pero nosotros como hijos de Dios lo sabemos, ¿cierto? Que Dios nos ama, que Dios es bueno, que Dios es fiel,
que Dios es sustentador, ¿cierto? Que primero que Dios me ama, me cuida, nos da sentido de pertenencia. Eso sobre todo es lo que la gente busca mucho, ¿cierto? Pertenecer, ir a distintos grupos, tratar de ser reconocido. Entonces, y sumado al anterior, a todo lo bueno que es en realidad que Él sea nuestro Padre, es que Él nos da, al nosotros aceptarlo como Padre, eso nos da certeza, nos da firmeza y convicción, ¿cierto? Porque díganme que no hemos pasado por aflicciones, no hemos pasado por pruebas, y en realidad ha sido la mano sobrenatural de esa paternidad la que nos ha levantado, la que nos ha sacado a flote, la que nos ha dado fuerzas, de las que nosotros no nos podríamos, hubiésemos sido incapaces, ¿cierto? Si tu padre y tu madre no te han aceptado con amor como su hijo, efectivamente esto puede afectar tu vida. Y es una prueba que es muy difícil de superar. Pero ¿sabes? Tenemos un Padre en el cielo que nunca nos olvida, que no nos decepcionará, que no nos defraudará y que nunca nos descartará. Por eso podemos ir por la vida con alegría. ¿Saben por qué? Porque al tener esa paternidad que supera todo, entonces nuestro estado, nuestra alegría no va a depender de la aprobación de nuestro jefe, ¿cierto? No va a depender en este caso de lo que me diga el entrenador, no va a depender de que me haya sacado una excelente nota para los que están estudiando, de que haya recibido el mejor sueldo, ¿cierto? Sino que, o el menor en este caso, sino que netamente depende de que Dios es mi todo, de que dependemos de Él. El Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, te ama y me ama. Él te ha aceptado, Él te amó cuando eras pecador. No necesitamos ganarnos su aprobación. ¿Qué necesitamos? Recibir su amor. Recibir su amor. Además de nunca olvidar un hecho clave, que con aceptarlo, como les decía, somos herederos. Eso lo tenemos claro, pero Dios quiere que lo recordemos, quiere que lo tengamos presente, que no lo olvidemos, que todos los días lo tengamos presente, que somos herederos, somos sus herederos. Ahora, la palabra heredero se usa en la Biblia de manera especial, en el sentido de darle valor, ¿cierto? De que al ser heredero es algo valioso y lo resalta, ¿cierto? Ahora, humanamente hablando, nos podrían decir, ya, pero ¿y de qué sirve ser herederos si en realidad Dios nunca va a morir? ¿Cierto? Porque cuando las personas, en este caso, cuando mi abuelo muera, yo voy a heredar, sí, el terreno, voy a heredar el campo muchas veces, o voy a heredar tal lujo, ¿cierto? Pero, bueno, humanamente, básicamente podría decir, pero ¿y si Dios nunca va a morir? En realidad, ¿de qué vamos a ser herederos? Pero efectivamente, sí, Dios no muere. Pero no obtenemos la herencia de Dios por medio de su muerte. Y esto, aquí viene un punto clave. Porque nosotros obtenemos la herencia de Dios por medio de nuestra propia muerte. Amén. Sí, solo entonces, dejando a un lado en realidad nuestra vida, tomando nuestra cruz y que Él sea la prioridad, solo entonces vamos a ganar ¿qué cosa? El cielo. Al final de este mundo reinaremos con Cristo en la tierra nueva. En Romanos esta en realidad es nuestra herencia, como les decía, en una gloria eterna. Entonces ser un hijo de Dios no solo es importante ahora, sino que tiene un significado a nivel ya de la eternidad, ¿cierto? Ser hijo de Dios es la mayor bendición que existe en eso. Dejemos que esa sea nuestra identidad a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Pero nunca debemos dejar de tener presente de que Satanás va a continuar queriendo engañar, ¿cierto? Y a la gente en general, porque sabe que mientras menos seguros estemos de nuestra identidad, mientras más inseguridad haya en la gente respecto de que ese vacío se llama Dios, de que mientras la gente esté más dispersa en los problemas, en las dificultades, en que el alza, que los sueldos, que mientras la gente esté más dispersa, en realidad eso a Satanás le encanta, porque la gente pierde el norte, pierde la atención. Exacto, sí. Entonces, ¿y eso a qué lleva? A que esa falta de identidad en realidad lleve al fracaso. Y ese fracaso puede ser la causa
de un aplazamiento de la instauración del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios en realidad cuenta con qué, con nosotros para cumplir ese propósito. Cuando se nos presentan de repente ese tipo de preguntas o veamos que la gente está como... Yo creo que a muchos les ha pasado que cuando ven tanta dificultad y dicen, pero ¿y tú cómo te mantienes? No, yo confío en Dios. Independiente de, me mantengo firme, mi fe está en que Él me va a sustentar, ¿cierto? Y eso causa, ¿cierto? Un switch, cambia como un quiebre muchas veces porque la gente se suma al, ay, está como todo, tanto miedo, todo tan alocado, y la gente se suma, pero cuando ven que uno se permanece firme, y eso causa un quiebre. Entonces tenemos que permanecer claras con nuestras convicciones. Ante lo anterior salta la duda. ¿Cómo entonces renovamos la mente para que con esta nueva identidad de Cristo que nosotros tenemos, cumplamos el propósito de Dios? Bueno, en Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, o nos recuerda que ha sido Él quien nos escogió, y su propósito es para que llevemos fruto y fruto en abundancia, y que ese fruto permanezca ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. El fruto que Dios quiere que tengamos es el fruto de su Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿cierto? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero eso solo es posible si buscamos por medio de qué. Si estamos en una constante búsqueda de Dios. ¿Y esto por medio de qué? Por medio, como ya sabemos, por medio de la oración, de la búsqueda de su palabra, ¿cierto? Si memorizamos esta verdad y la arraigamos en nosotros, vamos a ir renovando nuestra mente. Y nuestra vida va a ir de transformación en transformación. Y la manera en que me veo y trato a los demás, de esa forma va a llegar a reflejarse. Entonces ya no nos vamos a ver como el mundo actúa, sino que vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Conforme a nuestra postura firme, conforme a esta herencia de ser hijos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 17, yo no lo voy a leer completo, ¿ya? La idea es que después ustedes cuando lo repasen, lo lean en su casa, ¿cierto? Pero aquí se nos da un panorama de las acciones que como hijos de Dios, o para quien está escuchando y desea y tiene ese anhelo, que como hijos de Dios debemos hacer. Es nuestra responsabilidad, como les decía en un inicio, reconocer esas acciones y obedecerlas a fin de ponerlas en práctica y que vayamos reflejando lo que ahora somos como hijos de Dios. De Colosenses, como les decía, capítulo 3, voy a leer solamente del 1 hasta el 4. Dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Quiero hacer hincapié en esta lectura en Colosenses, porque inicialmente se plantean puntos claves. 3 puntos. 3 puntos en específico que hay que considerar, de las que nos debemos apropiar respecto a Dios, que quiere que esta identidad en Él ya se fortalezca, ¿cierto? Que ya no pongamos excusas, sino que lo reconozcamos, que somos hijos, que tenemos que levantarnos con voz en este caso. Y puntos claves son, primero en Colosenses se pronuncia, dice, buscad las cosas de arriba. Luego dice, poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, buscad hace alusión a una acción, ¿cierto? A que yo me tengo que mover, a que tengo que concretar, buscar en la palabra, que tengo que, ¿cierto? No es quedarse quieto. Y en el hecho de poner la mira, hace alusión a nuestro pensamiento, a cuál es nuestro reenfoque, hacia dónde vamos a marchar, ¿cierto? Entonces, son elementos claves que tenemos que tener para el día a día. Y principalmente en el hecho de que primero debemos acudir a Dios, como les decía en esa búsqueda, reflexionar cada día sobre nosotros mismos, eso cuesta, ¿cierto?
La rutina muchas veces nos envuelve. La gente, muchas veces caminamos como solamente vivimos. Entonces tenemos que ser conscientes de que no nos podemos sumar a este mundo, que tenemos que ser reflexivos. Cuesta mucho llevar a la gente a la reflexión, pero tenemos que ser capaces de eso. Y nosotros tenemos que serlo primeramente. Y tenemos que mantener una relación estrecha con Dios. Jehová Dios dijo en Ageo, capítulo 1, versículo 17, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es decir, es un mandato, de hecho lo dice Jehová directamente, que tenemos que ser reflexivos, que tenemos que estar meditando, que tenemos que estar cuestionando nuestras acciones, conforme así lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios o lo hacemos a nuestra voluntad, a nuestro juicio. A partir de las palabras de Dios, vemos que reflexionar sobre nosotros mismos es necesario para, en este caso, mover nuestra vida. Mediante la reflexión podemos ver que tenemos, en este caso, deficiencias y que estamos que estamos en realidad por debajo de lo que Dios espera. Porque muchas veces actuamos y cuando nos damos cuenta decimos: ¡ay, Señor! Como que algo me dice que no fue la mejor decisión, pero yo ya lo hice. ¿Y por qué? Porque no le consulté a Dios primeramente. Entonces, claro, después ya nos damos cuenta y quizás tenemos que dar la vuelta larga. Dios no lo hubiese querido si lo hubiésemos considerado primero. Pero ahí, luego cuando muchas veces caemos en el error, nos damos cuenta de, vaya que es importante detenerse a reflexionar, sobre todo con decisiones muchas veces importantes que tenemos que tomar. La motivación para perseguir la verdad surge, esa motivación de querer buscar de Dios debe surgir de nosotros. Entonces tenemos que pedirle a Dios que de verdad no avive como el fuego, cuando se dice que nos dé ese impulso. Decidimos abandonar nuestra carne y hacemos todo lo posible para practicar, en realidad poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, de esa forma, nos vamos a preocupar de actuar de acuerdo con los principios de Dios, como les decía, nuestras experiencias prácticas. Es decir, vamos a concretar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos hace, en este caso, nos habla por medio de su palabra. Y mientras estaba como meditando, igual en la palabra, el hecho de ser reflexivos cada vez incluso nos va a llevar a esta naturalidad en cuanto a ser sensibles a la voz de Dios. Y eso es lo que Él quiere en sí. Por lo tanto, debemos, ¿qué se requiere? Requiere de mi parte, en realidad, hacer un compromiso. Y así también lo quiere Dios con cada uno de ustedes. Que hagamos un compromiso de autorreflexión, de preguntarnos en este instante. Esto debe hacerse diario, pero ya Dios nos está llamando en esta mañana a la autorreflexión, preguntándonos: ¿nos estamos ocupando de dar testimonio de la palabra de Dios y de su voluntad? ¿Estamos procurando en realidad actuar conforme a sus principios? Cuando se nos pregunta, ¿esquivamos en realidad o planteamos nuestra postura de manera firme? A través de la autorreflexión podemos ver que todavía hay muchas facetas de nuestro servicio a Dios en las que quizás somos rebeldes, ¿cierto? Tenemos que reconocer que muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad hay mucho orgullo en nosotros. Y que precisamente requieren que busquemos con persistencia su justicia y su verdad, reconociendo que en humildad en realidad necesitamos recibir su guía y dirección. Por ende, esta es una pregunta que tenemos que meditar. ¿Nos contentaremos con quedarnos quietos? ¿Rehusaremos progresar y nos volveremos cada vez más arrogantes? Creyendo que actuamos conforme a la voluntad de Dios. Porque venimos a la iglesia, porque sí, o leo la palabra de vez en cuando, pero ¿y acaso lo consideraste durante el día o te acordaste de él solamente, sí, antes de acostarme? Ay, sí, de veras que hay que orar. Entonces, tenemos que autorreflexionar. Hay muchas maneras de reflexionar sobre nosotros mismos, pero la principal
o las principales son por medio de la luz de la palabra de Dios y aprendiendo, por supuesto, a través de los errores. Pero es necesario equiparar que la palabra de Dios es nuestra guía, ¿cierto? Muchas veces sabemos y reconocemos que hemos cometido errores, pero nos quedamos en eso, ¿cierto? No recibimos quizás mayor consejo, no vamos a la palabra, cómo hubiese querido Dios que actuemos. Entonces, es necesario que meditemos en ello. Una vez que comencemos a hacer esto, nuestra búsqueda será más direccional, no será dispersa y será más beneficiosa para establecer una relación normal con Dios. Por ende, es clave tener claro este punto de vista, puesto que como seres humanos naturales es fácil, como les digo, y por cómo se ve el mundo, es fácil llegar a construir nuestra identidad ¿en base a qué? En base a nuestra propia justicia. Y esta acción es una trampa del enemigo para en realidad apartarnos de Dios. De hecho, es como una opinión que se da mucho de ay, déjate guiar, déjate llevar, ¿cierto? Actúa nomás en base a tu sentir, ¿cierto? Que eso te libere. Entonces, y esas son voces que uno debe tener cuidado, pero uno tiene que estar en realidad, porque de hecho se pueden venir y uno puede estar así como volando bajo cuando se dice y ya dejarlas pasar, pero uno ante eso tiene que igual estar como atento, porque uno nunca sabe en realidad y reprender y ser capaces de discernir de que son voces del enemigo. En la vida todos tenemos un propósito. Entonces la gente muchas veces se va a acercar a nosotros con cuestionamientos, ¿cierto? Con preguntas. Pero como les digo, en la vida todos tienen un propósito que cumplir, un espacio que llenar. Entonces no permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia del ser hijo de Dios. Pero por sobre todo debemos recordar que jamás podremos conocer el propósito de nuestra vida si no rendimos nuestro corazón a aquel que nos creó, a nuestro Creador primeramente. Conocer a Dios es encontrar su propósito para nuestra vida. Seamos como el árbol que se menciona en Salmo capítulo 1, versículo 3, que dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces es importantísimo reconocer que la identidad viene por un derecho por parte de Dios, ¿cierto? Esta identidad, esta paternidad, ¿cierto? No viene esta identidad como cuando dicen, tengo identidad de profesional, tengo identidad como en realidad en distintos como ámbitos que hay, sino que precisamente en esta identidad de ser llamados hijos de Dios. Y esa identidad de poder llamarlo Padre, de en verdad no sentirnos huérfanos, sino que sentir que hay un Padre que nos guarda, que nos protege y más allá que nos corrige también, porque es un Dios transformador, como les digo. Porque, sería mentiroso decir que somos iguales a cuando recién conocimos a Cristo. Yo tengo claro que el estar aquí parada es obra y un milagro de Dios. Y eso yo no lo cuestiono. Entonces, si comenzamos a pensar en eso, ya de por sí podemos darnos cuenta que Dios es maravilloso, que Dios nos quiere llevar a más, que Dios obra a través muchas veces de los pequeños, de aquellos más tímidos o a través de las imperfecciones, porque Él quiere perfeccionarse por medio nuestro. Entonces no permitamos que nadie ni nadie nos impida conocer esa maravillosa paternidad. Conocer a Dios es encontrar entonces nuestro propósito en la vida. Es importante reconocer que la identidad viene como un derecho, como les decía, y esa identidad es la que nos fortalece. Y esa razón de ser en nosotros la debemos cuidar. Y debemos procurar apoderarnos de ella, de todos los días de mantenerla firme. Porque al momento de presentarnos frente a Él, ¿qué nos va a esperar? Nos va a esperar nuestro verdadero nombre eterno. No debemos permitir que nadie nos la arrebate, ni que el enemigo nos aparte de la salvación eterna. Por lo tanto, hay fundamentos o verdades que hay que tener claras, que hay que recordar cada vez que estemos ante situaciones difíciles,
y son puntos claves de acuerdo a esta herencia que Él nos da. Entonces, nuestro único y verdadero fundamento debe ser, primero, que hemos sido transformados y que vamos a continuar siendo transformados, ¿cierto? Que Él hace las cosas. ¿Por qué? Porque Él se encarga de hacer todo nuevo. Él se encarga de hacer las cosas nuevas. Que Él toma la historia del pecado y las heridas y escribe una nueva historia de sanidad y justicia, donde Él es el personaje principal. Que Él toma nuestra esclavitud y nos da libertad. Que Él toma nuestros lamentables intentos de justicia, como les mencionaba, y nos ofrece su propio expediente perfecto. De hecho, Él toma nuestros propios esfuerzos fallidos de construir nuestra propia identidad, pero en realidad los toma y nos ofrece su identidad. ¿Para qué? También muchas veces para demostrarnos que Él, que a través de su plan es el mejor. Esto nos lleva en realidad, es como bien específica la reflexión, no voy a como ahondar tanto, pero ya como entrar a concluir en que necesitamos estar arraigados y edificados en Cristo. Dios quiere que mantengamos esa raíz, esa edificación, esa base en Él, que la mantengamos firmes por los tiempos que se vienen. En Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este versículo, cuando yo lo leí, me causó como entre confusión, pero a la vez cuando lo medité y lo analicé y lo busqué, muchas veces uno dice, hay que buscar la perfección. Cristo fue, ¿cierto? Él fue el mejor ejemplo, perfecto. Hay que buscar la perfección. Pero uno muchas veces se cuestiona y uno dice, pero ¿cómo si yo soy imperfecto? ¿Cómo voy a alcanzar esa perfección? Bueno, hay que seguir en realidad en base al ejemplo de Jesucristo, ¿cierto? Pero en realidad cuando yo lo medité y lo analicé, la palabra perfecto también puede ser traducida como maduro, como el ser maduro. Ser maduro en Cristo Jesús se requiere en realidad a nuestra mente, en el sentido de tener una mente renovada, identificada con Cristo. Un creyente madura, cuando yo le decía esta perfección, un creyente madura cuando reconoce lo que es en Cristo y comienza a apropiarse de esas cualidades y características de Jesucristo. Eso quiere Jesucristo, que ya tengamos esa mente madura de reconocerlo, de ya hemos recibido palabra, hemos recibido su verdad y a mí me marcó mucho cuando Ciro pronunciaba de que ya basta en realidad de, como les decía, de pedir de que quizás Dios nos saque de la prueba, de que no permita que pasemos por aflicción, de que no permita que pasemos por desaires, por cuestionamientos, por menosprecios, sino que en verdad Él nos dé la fortaleza de decir, sí, Señor, tú fuiste rechazado y también lo voy a hacer, pero dame la fortaleza para soportar. En Colosenses capítulo 1, 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En este versículo, Pablo habla de que Él no obraba de acuerdo a sus propias fuerzas o habilidades, sino que Él obraba en base a la energía, en base al poder de Dios que impartía en Él. Porque Él estaba lleno del poder, Él reconociendo, en este caso, la paternidad. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2, esta es como ustedes lo pueden leer, pero esto está parafraseado. Dice, considerad el increíble amor que el Padre nos ha mostrado al permitirnos ser llamados hijos de Dios. Y no es solamente que así somos llamados, sino que es lo que en realidad somos. Esto explica por qué el mundo no nos reconocerá,
así como tampoco reconoció a Cristo. Aquí y ahora, mis queridos amigos, dice acá en la reflexión, somos hijos de Dios. No sabemos lo que vendremos a hacer en el futuro, pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él es, porque le veremos tal cual como Él es. Por ende, entonces, debemos ser conscientes de que tenemos que autorreflexionar, de que necesitamos un tiempo de quietud para hacernos esta pregunta sobre nuestro estado, sobre cómo estamos caminando, sobre si necesitamos pedirle a Dios que nos dé fortaleza. No dejemos de pasar, como les decía, por el rechazo, por el menosprecio, por los cuestionamientos, sino que derechamente mantenernos firmes, reconociendo a Dios. En Juan capítulo 3, versículo 13, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Nos purificamos a nosotros mismos al renovar nuestras mentes. Una esperanza viva es parte vital de la mente renovada. Purificarse en sí mismo es mantenerse lustroso, pese a vivir en este presente mundo manchado, ¿cierto? Cuando uno lustra los zapatos, ¿cierto? Se mantienen brillosos. Tenemos que mantenernos así, a pesar del mundo contaminado, pero tenemos que ser luz. Y esto solo es posible debido a la maravillosa pureza de Cristo que está en nosotros. Entonces, Dios en sí nos está instando a eso y lo viene compartiendo desde predicaciones anteriores, y a mí me venía molestando porque, como les digo, me he presentado en situaciones donde se hacen preguntas y uno tiene que permanecer firme. Sí, soy cristiana, soy hija de Dios. Y sí, a veces te menosprecian, pero a la larga, cuando ven que uno es auténtico, que cuando uno es firme, a la larga igual después a quien buscan es a uno, porque uno es una persona de confianza al mantenerse firme. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos amonestas, Señor. Señor, te pedimos fortaleza, Señor, para lo que se venga, porque tú quieres que permanezcamos firmes, que nuestra mente permanezca madura, Señor. Esta madurez de reconocerte en verdad, Señor, como nuestro Padre, de reconocer tu herencia como hijo, Señor. Ya dejar de ver esa palabra de perfección como algo lejano, como algo inalcanzable, Señor. Lo que tú nos estás pidiendo ya es, en concreto, ser maduros, Señor. Gracias te damos, Señor.